El método IDB, una investigación periodística de Paul López Encalada con la producción de Vladimir Enríquez y el sello de Matches Deportes, gente que sabe de radio. Con 18 años en el fútbol ecuatoriano, Independiente del Valle se ha convertido en uno de los jóvenes equipos del balompié nacional. A su corta edad ha cosechado 7 campeonatos, 4 a nivel nacional, 2 Liga Pro, una Copa Ecuador, una Supercopa a nivel internacional. Ha logrado alcanzar la Copa Sudamericana en 2 ocasiones y una Recopa Sudamericana. A continuación, un reportaje del método IDB, una institución innovadora en el fútbol ecuatoriano. Pero ¿cómo inicia realmente la historia de Independiente del Valle? ¿Cómo se conocieron el ingeniero Santiago Morales, gerente general de los Rayados, y el arquitecto Michel Deller, el mentalizador de los Rayados? Santiago Morales, gerente general del grupo IDB. Yo tenía un equipo de fútbol que se llamaba Sociedad Deportiva Crack, la legendaria y antigua club que todavía existe, no deportivamente, pero existe el club. Y ahí jugaba mi hijo y otros chicos en los que ya inculcábamos la educación, la formación. Era un equipo que ganaba todos los torneos, que participaba a nivel internacional, es decir, ya teníamos esa visión. Y a este equipo vino a jugar el hijo de Michel Hari, y claro, ahí nos conocimos, charlábamos mucho, me preguntaba de qué visión tengo, a dónde quisiera llegar, y claro, se fueron conjugando muchos pensamientos, mucha pasión de lado y lado. Recuerdo que 2009, 2010, toda la década esta, pasábamos viajando con las formativas, no nos perdíamos un solo partido de la 12, de la 14, de la 16, de la 18, la reserva que se jugaba en ese tiempo, y era todas esas ganas que le poníamos. Obviamente el club ha crecido tanto ahora que ya se nos hace más difícil el poder acompañar a todas las categorías. Todo equipo o empresa, al empezar un proyecto deportivo, tiene deudas. Al ver la estabilidad financiera de IDB, los aficionados pensarían que jamás tuvieron problemas económicos. Sin embargo, el gerente general de los Rayados relata que también tuvieron socios para sostener el proyecto en su génesis. Sobre todo al comienzo, ¿no? Al comienzo sí necesitábamos el aporte de los socios, que a medida del tiempo se ha ido cancelando esos valores. Yo creo que desde el año 2012, me parece, ya ha sido autosustentable el club al 100%. Hemos construido 2 estadios, un complejo de primerísimo nivel, complejos en Santo Domingo, en Guayaquil, en Esmeraldas, que todo ha salido del fondo propio del club, pero al comienzo y siempre estuvo asentado en los balances los préstamos que se realizaban y que al pasar del tiempo se ha ido cancelando. En su corta historia, Independiente del Valle ha consolidado su institución en 4 bases fundamentales: la infraestructura, la sanidad financiera, el staff de trabajo y su inversión en las canteras. Andrés Larriba, gerente comercial IDB. Bueno, yo creo que hay una mezcla muy poderosa en la visión que se tiene del club. Uno de los puntos relevantes es que una de las mentes maestras de Independiente del Valle es un arquitecto, y un arquitecto que justamente proyecta y visiona ese crecimiento a todo nivel. El Independiente del Valle efectivamente ha tenido vertientes de referencias, de pensamientos, de modelos que han venido de Europa. Creo que siempre hay una referencia en lo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona con la Masía. Definitivamente es un referente, pero te puedo hablar de distintas personas que han inyectado su visión desde su particular experiencia y que ha permitido que el club se fortalezca. Como por ejemplo Roberto Lave y su formación en la Real Sociedad, pero también está Miguel Ángel Ramírez, que en su momento fue un pilar fundamental, Luis Rollero, que también aportó muchísimo al crecimiento de esta organización, el grupo empresarial que está atrás del Independiente, que tienen ya una forma de ver, de gestionar, de tener éxito en el ámbito privado,
pero no me puedo olvidar de lo que ha sido y de la importancia en su momento de la Academia Speyer en el club. Entonces, yo no podría decir una sola cosa o una sola influencia. Creo que a lo largo de los años este roce, los viajes, la experiencia que ha tenido el Independiente también a nivel sudamericano han influido en gran parte de las decisiones de cómo crecer, de cómo aportarle a todo nivel a la organización, porque la infraestructura es una pata, pero la metodología o el modelo es otra pata fundamental de cómo entrenar, de cómo jugar, de cuáles son los pilares de juego, de cómo tienen que entrenar los chicos, de cómo se tiene que desarrollar toda la parte deportiva, física, nutricional, psicológica, afectiva, el colegio per se, que creo que es otra de las grandes innovaciones que tiene el Independiente. Entonces creo que es una mezcla muy poderosa de varios componentes lo que resultan en este club. El complejo el Santo Domingo, Esmeraldas, Guayaquil, los complejos que hemos ido adquiriendo, y claro, no tenemos más propiedades como tal, que bueno, tenemos un departamento en uno de los condominios importantes de la parroquia de Cumbayá, el Huila, el Atlético Huila en Colombia, el Numancia en España, aquí el Independiente Junior, las Dragonas del Independiente del Valle, y sí tenemos en mente pues seguir creciendo en esta red de equipos a nivel de Sudamérica, a nivel de Europa, básicamente por la cantidad de jugadores que tenemos aquí, que necesitan un espacio, juegan solo 11, cuando de repente ya tienes 17, 18 años, estás listo para el primer equipo, pero hay una persona que tiene 34 años y que también puede seguir jugando y que ha sido formado aquí. Tenemos el caso de Junior Sornosa, por ejemplo, que es un jugador de la casa, que vino acá a los 13 años, que ha crecido con nosotros, que salió al exterior, regresó, y claro, será siempre una imagen importante, y así creo que seguirá pasando con otros jugadores al pasar de los años, ¿no? ¿Cuántas personas hoy conforman el mundo IDB? Personal administrativo, deportivo, jugadores, cuerpo técnico y demás. Bueno, si hablamos de deportistas a niveles formativos, estamos hablando de entre 250 y 300 chicos y chicas, porque hoy tenemos aproximadamente 200 y pico jugadores hombres y ya son más de 50 y pico mujeres que viven directamente y se involucran en el proceso de formación. En el departamento deportivo seguramente estamos rondando ya más de 120 personas, 120 colaboradores. En general creo que ya superamos la barrera de los 200 colaboradores, y si sumamos deportistas profesionales, estamos hablando de más de 400, 500 personas dentro del club. Pero no todo es color de rosas en Independiente del Valle. La afición deportiva, hinchas e incluso directivos y hasta prensa deportiva ha acusado a los Rayados de ser mafiosos, de comprar árbitros e incluso de meter jugadores a la selección ecuatoriana de fútbol. Bajo este concepto, miles de aficionados han llenado de insultos y críticas destructivas a los deportistas, entrenadores y directivos de los Rayados. Javier Rabanal, exdirector técnico de Independiente del Valle y técnico campeón en el 2025. El tema de los insultos, de insultar por insultar, ¿no? En las redes sociales se está viendo mucho. Yo nunca me quejé de cuando un aficionado deja un mensaje porque el equipo no le gusta cómo juega y lo argumenta, y lo puedo entender. A mí hay veces que tampoco me gusta cómo juega el equipo porque no todos los partidos te salen. Ahora, el insulto gratuito, el insultar simplemente porque uno es entrenador y la gente dice, bueno, te pagan para aguantar insultos, no lo creo. Sería un fracaso de la sociedad que una persona tuviese en el sueldo incluido que le insulten, o que le insulten a su madre, o que te deseen cosas mucho peores, como hemos visto últimamente con jugadores, y a mí me ha pasado en lo personal, que te desean que enfermes o que enferme tu familia. Esas cosas no las acepto, y tampoco acepto la falsedad y la falta de sinceridad en el trabajo, sobre todo. Si tú tienes que decirme algo, ven y dímelo y lo hablamos, y puede que tengas razón y puede que no la tengas, y te diré mi argumento, pero no me gusta la gente que va por detrás haciendo otras maniobras y haciendo otras cosas. Con ese tipo de gente no me gusta trabajar. He tenido suerte, me he encontrado pocos en mi carrera, siempre te encuentras algunos, pero esas dos cosas, el insulto gratuito o la gente que no va de frente, eso no va conmigo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no existe un proyecto deportivo o un club en el Ecuador que invierta tantos recursos y que tenga un proceso de formación y de trabajo tan detallado, tan profundo, tan efectivo, tan profesional
y de tanto nivel como lo tiene el Independiente del Valle. El Independiente del Valle hoy tiene una de las mejores academias de formación del mundo, de la región, es un referente a todo nivel, a nivel de formación de talento. Las consecuencias de ese trabajo están a la vista de todos, los logros del Independiente del Valle están a la vista de todos, y seguramente es más fácil creer que se toman atajos que el trabajo de fondo. Y el Independiente hoy está cosechando lo que empezó a sembrar hace 18 años con un modelo de gestión que no lo tengo que decir yo, está a la vista de todos los que seguimos del fútbol ecuatoriano, y esta es una institución sólida que ha permitido primero tener un camino claro alrededor de sus finanzas, de saber hasta dónde llega, de saber cómo y dónde invierte. Y esa ruta ha sido acompañada con un trabajo de base fundamental. Los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano salen de este club, y eso no es un comentario, es un hecho, es un dato. Sin embargo, las calumnias y acusaciones acabaron en el 2025 por demandas impuestas por parte de los directivos de Independiente a quienes los acusa. Y lo generaban, ¿no? Hay un buen tiempo que no se ha escuchado nada de eso. Y todo fue a raíz de unas denuncias que hicimos, que quizás nos demoramos en hacerlo, porque siempre son comentarios, gente que se siente con el poder de hacer daño al prójimo con un micrófono que lo tienen, y fuimos bastante pasivos. Hemos hecho las denuncias, bueno, ahí está un dirigente deportivo que ya las pidió, estamos en el trámite de un periodista en Guayaquil, de un entrenador que está fuera del país, que también tendrá que declarar, pero a raíz de eso ha parado todo y estamos trabajando en la normalidad. Más allá de qué pueda decir yo, están abiertas las puertas del complejo. Ustedes han recorrido, no ahora, sino muchas veces. Dígame dónde está la corrupción, si todo lo que hacemos es mejorar un país, es mejorar chicos, que no muchos de ellos van a llegar al fútbol profesional, pero estamos devolviendo a la sociedad chicos de bien, con un título de bachiller, con una inversión fuerte. Son envidias propias de mucha gente aquí en el Ecuador, que cuando ve que a alguien le está yendo bien, pues tratan de bajarlo, y claro, nos entra por un oído y nos sale por otro, porque los hechos hablan por sí solos, ¿no? Y es que los Rayados del Valle cuentan hoy con una cantera promedio 250 a 300 jugadores. Ellos son cobijados en su casa club con alimentación, formación integral, una educación de primera. Bueno, pero ¿cómo se selecciona a quienes son parte del sueño de IDB y quienes quedan descartados? A continuación. Bueno, en la captación de talento, un gran acierto del club ha sido involucrar a una persona que definitivamente ha generado un impacto muy positivo en la organización, como es Arcaiz Mota. Evidentemente el club, antes de la incursión de Arcaiz, ya había estructurado un proceso de reclutamiento, sobre todo desde la experiencia y la información que con el paso de los años nos fue marcando cuál era el territorio y cuáles eran los lugares y los sectores donde este país ha sido muy generoso con el deporte y con el fútbol, y esos sectores nos han permitido buscar ese talento con distintas recetas, porque evidentemente hay que levantar debajo de cada uno de los sectores, de las piedras, de los árboles, para encontrar en distintas canchas esos niños que tienen un montón de potencial. Y todos sabemos que la provincia de Esmeraldas es quizá la más generosa en ese sentido. Hoy por hoy en Guayaquil, en Guayas, hay muchísimo talento, sobre todo en los suburbios de Guayaquil. La migración en determinado momento de mucha gente de Esmeraldas hacia Guayaquil ha generado que también en esta ciudad tan importante haya muchísimo talento. Y a nivel de esa estructuración se generó una metodología o una receta, una ruta de cómo trabajarlo. Pero voy a recalcar la llegada de Arcaiz porque
el liderazgo de Arcaiz ha permitido definitivamente que esto se consolide como uno de los puntos de mayor relevancia dentro del club. Es la vertiente que alimenta el talento, que en definitiva es lo que permite que esta organización deportiva pueda ser lo que es hoy. Sin los jugadores, sin los Moisés Caicedo, Pacho, Mercado, Plata, este club no existiría. Entonces hay una relevancia ahí. Y una vez que ya son reclutados y que pasan todo este tipo de desafíos que cumplen los chicos para llegar a Independiente, que en algunos casos puede ser un proceso de 3-4 años con las escuelas de elite, chicos que llegan a los 5, 6, 7 años y recién se integran al club cuando cumplen 10, 11 años, otros chicos que vienen de torneos. Tenemos una red de torneos que organizamos a nivel país en cada uno de los rincones del Ecuador, también para promover el deporte, pero también para encontrar talento, o muchas veces los encuentras ya directamente en la competición, en un equipo de segunda categoría o en un equipo de Serie A o de Serie B, y generas una negociación y los chicos vienen acá a Independiente. Entonces son diversas las formas de encontrar ese jugador adecuado que pueda llegar al club. El fútbol femenino es una tarea pendiente para Ecuador, en donde muchos vieron un gasto, ellos vieron una oportunidad y un potencial futbolístico. Verónica Marín, DT de Dragonas Sub-14 y coordinadora deportiva de formativas de Dragonas de Independiente del Valle. Hay varios scouts en el país, evidentemente, que ven a los chicos y a las chicas más talentosas, y creo que uno de los pilares más fundamentales es que existen estas escuelas de Independiente del Valle, estas élites que mencionaba antes, que nos permiten hacer un seguimiento de las jugadoras más destacadas. Una vez que la jugadora destaca en otro equipo, incluso en otras instituciones o en otros países, Scouting justamente las observa, como también con los chicos, y las traemos acá. Tienen un periodo de prueba que depende de la jugadora o del jugador. No hay un periodo cerrado, evidentemente cada persona es diferente, cada deportista es diferente, y a partir de ese periodo se evalúan muchas otras cosas, no solo la deportiva, sino también la humana. Cómo conviven, cómo están acá, porque recordemos que el hecho de tener jugadores de edades pequeñas o de menores de edad, lejos de su familia, para cumplir un sueño, eso evidentemente va a pesar y no muchos lo van a poder lograr, y eso no solo depende del club, depende también de qué tanto el chico o la chica quiera estar aquí, y a veces quieren, con todo el corazón lo quieren porque es su sueño, pero no todos de pronto están en su momento listos para quedarse acá, porque deben vivir aquí, deben estar fuera de sus familias. Entonces yo sí topo esa parte muy importante, porque han habido casos de chicos y chicas aquí y en otros clubes en donde no se pueden adaptar rápido y requiere de tiempo, y luego regresan, se adaptan y vuelven y están aquí. Entonces creo que el tiempo sí depende mucho del jugador y jugadora, de cómo esté preparado. Las Dragonas de Independiente alcanzaron su bicampeonato en este 2025 ante las Guerreras Albas, con la gran particularidad que nunca perdieron un solo partido durante toda la temporada. A ver, yo diría no años luz, porque siempre se puede mejorar, y de hecho por eso somos, y hablo como ya desde el proyecto femenino, somos muy diferentes en ese aspecto, porque nos autoexigimos mucho. Hemos conseguido, es cierto, títulos, pero no podemos vivir de aquello, lo pasado está, y tenemos que seguir buscando más cosas. En el caso, por ejemplo, de la 16 y 14, buscar ojalá y en algún punto un título de Conmebol en Paraguay, que nos queda pendiente, y a partir de eso seguir trabajando. Entonces yo no diría años luz, pero sí diría que estamos encaminados a ser un ejemplo de proyecto femenino que puede avanzar en el país. ¿Con qué bondades cuentan las Dragonas de Independiente del Valle? Contamos ahora con una residencia femenina en donde viven las jugadoras sub-14 y sub-16 en su gran mayoría, porque hay algunas jugadoras que viven por fuera, es decir, con sus padres de familia que son de acá, digamos de la provincia o de Quito. Contamos con una zona también de gimnasio, que si bien es cierto compartimos con las formativas, pero las jugadoras ya tienen ese espacio. Eso como primero. Luego fue apareciendo ya la parte deportiva. Tenemos ahora un estadio que es el Chobarena, que es de los únicos por ahora en Sudamérica que es netamente para el femenino. Si bien es cierto, lo usan formativas también acá de los chicos, que también me parece genial, pero ya se tiene ese espacio, ¿no? El que las chicas tengan también su propio camerino, que vaya creciendo desde eso, desde la infraestructura del espacio. Y luego las canchas, evidentemente que sin eso no se tendría para poder
crecer desde esa parte deportiva. Si bien es cierto, lo compartimos con todas las formativas, pero es de esa organización desde la parte operativa, ¿no? De tener los horarios de entrenamiento, que aquí sí obviamente abre un poco más el abanico, el tener jugadoras que estudian en la mañana y entrenan en la tarde, y viceversa, jugadoras que en cambio entrenan en la mañana y estudian en la tarde. Entonces, ese tipo de organización nos permite como institución crecer y brindarles de esos espacios no solo físicos, sino ya desde manera integral a las jugadoras. IDB invierte un aproximado de 3 a 4 millones de dólares al año para sus formativas. Esto significa el 30 al 35% de su presupuesto anual, todo ello para sus canteras. Más o menos del 30-35% del presupuesto global del club está para formativas. Es una inversión. Esa sí es inversión por todo lo que hacemos con las formativas. Tenemos un colegio de primerísimo nivel que tiene un costo elevado, importante, pero sabemos que es parte del propósito y del objetivo que tenemos como club, que es formar bien a los chicos, formarles personas de bien, profesionales de bien. Una alimentación de primerísimo nivel, ellos tienen 4 comidas al día, psicólogos, gimnasios, lugares donde puedan descansar, cuerpos técnicos de primerísimo nivel. Es decir, que los viajes que realiza cada una de las categorías, al menos una vez al año, salen al exterior. Es decir, que la inversión que se realiza ahí es importante, pero creemos que es la forma para seguir formando de buena manera a los chicos y futuros cracks del fútbol ecuatoriano. Uno de los grandes ejemplos de este proceso y trabajo en formativas es Junior Sornosa, el emblema de Independiente del Valle, quien llegó a sus 15 años. Junior Sornosa, símbolo del equipo de los Rayados y jugador del título 2025. Tenía prácticamente 14, 15 años, casi por cumplirlo, cuando llegué al club, y la verdad que fue un momento muy especial, ¿no? Porque no había nada, no había toda esta estructura que tenemos ahora, y en lo personal pues lleno de sueños, lleno de muchas motivaciones, y ahora pues convertido en un profesional gracias al club, porque el club fue que me abrió las puertas, y bueno, agradecido con todo el personal de acá por todo el apoyo brindado, y bueno, yo creo que también dentro del campo de juego pude contribuir a ganar cosas importantes para el club. Antes no existía prácticamente Independiente del Valle, ¿no? Porque los chicos y prácticamente todo el país quería ir a un Barcelona, a un MLE, a un Liga de Quito, a un Nacional, pero ahora toda la juventud quiere venir a Independiente del Valle. Yo creo que por las oportunidades que da el club se nota que el trabajo es serio, que están haciendo las cosas bien, tanto los scouts que pasan por todo el país viendo jugadores, como toda la dirigencia, creo que han apostado en la juventud, y bueno, gracias a Dios se ven los resultados ahí dentro del campo de juego. Esa inversión en las formativas de Independiente ha generado sus frutos. En 18 años, el gerente general del cuadro sangolquileño da cifras contundentes que, sumadas a todos los esfuerzos de los equipos del fútbol ecuatoriano en toda su historia, juntos no logran alcanzar la venta de los jugadores de Independiente del Valle. Se ha vendido alrededor de 50 jugadores a mercados importantes, y claro, bordea y pasa los 100 millones de dólares en venta de jugadores al momento, durante toda la historia del club. Uno viene prácticamente en cero, y creo que no está de más darle la mano al chico que viene con ese mismo sueño, ¿no? De ser jugador profesional, de sacar adelante a la familia, de representar primero a tu familia y después la camiseta que te estás poniendo. En lo personal, yo trato de darle los mejores consejos a los chicos que están en la categoría de base, para que cuando lleguen al primer equipo pues tengan esa confianza, que puedan rozar con los jugadores que tienen su trayectoria, para que ellos puedan adaptarse pues rápidamente. A pesar de las críticas de la cantidad de jugadores de Independiente a la selección ecuatoriana de fútbol, este es un patrón que se repite en el fútbol femenino con la tricolor nacional de damas. Alrededor de 10, 9 jugadoras suelen estar entre
sobre todo en la sub-17 y sub-20. Tenemos bastantes jugadoras que son convocadas a la selección del Ecuador por su talento, evidentemente, y son jugadoras que coincidencialmente son las que también más destacan aquí en el club, y eso se debe a no solo su talento, sino, repito, a las herramientas que les damos. En cuanto a la categoría mayor, también hay un número considerable, pero más tenemos en las formativas. Eso refuerza el proyecto que estamos haciendo acá. Creo que corrobora mucho el trabajo que se está haciendo y también la disciplina que tienen las jugadoras, ¿no? Porque a la final las deportistas, si no tienen disciplina, por más talento que tengan, pues es difícil continuar ese proceso. Existió un rumor años atrás, si Independiente propuso a otros equipos comprar sus instituciones. Esta es la realidad. Se habló, me parece que con Brasilia, con un equipo que había en la segunda categoría también de aquí de Rumiñahui, pero con el Deportivo Quito nunca, ni con otros equipos de la Serie A o de la Serie B del fútbol profesional de Pichincha. Sí hubo acercamientos del lado de gente del Deportivo Quito, en su momento del Aucas, pero no, simplemente no tenían ni la decisión ni nada, sino eran simples deseos de que compremos esos equipos o que nos hagamos cargo de esos equipos, pero nunca pasaron a mayor. Vamos al título del 2025. Hubo un capitán de este barco llamado Independiente del Valle, Javier Rabanal. ¿Cómo fue su inicio? ¿Cuándo se determinó que acceda y que se vincule al equipo de primera? El arranque fue caótico, fue complicado, pero el cierre del año fue excepcional. Independiente en este 2025 alcanzó su segunda corona a nivel ecuatoriano. Agarramos el equipo de una manera muy rápida. O sea, yo llegué a Tenerife para disfrutar de mis vacaciones y me llamó la dirigencia que había una posibilidad entre varios candidatos de que agarrara yo, que querían hablar conmigo. Hablé con ellos, les dije cuál era mi idea con respecto sobre todo a los jugadores jóvenes, a las formativas y lo que yo veía del plantel. Al día siguiente ya me habían anunciado como entrenador del primer equipo. Hubo que ir muy rápido a por 2 o 3 fichajes que nos hicieran falta, sin contar que todavía en ese momento no se había ido Kenny Arroyo, que luego hubo que sustituirlo por Juanito Casares muy a última hora. Nos fuimos a Uruguay, no hicimos una buena pretemporada, nos fuimos demasiado pronto a jugar los partidos de pretemporada, prácticamente los chicos no podían agarrar la idea de lo que yo les quería transmitir porque no se entrenaba, tenía que ser todo durante los partidos porque en Uruguay no pudimos prácticamente entrenar. Y claro, y eso nos llevó a empezar un poquito titubeantes en las primeras fechas, perdimos en Loja, empatamos 2 partidos seguidos. Y nos vimos en la cuarta fecha visitando Guayaquil con solo 2 puntos de 9, metidos prácticamente en la cola, con un Barcelona que había ganado todo, incluido a Corinthians. Y ahí ganamos, luego un par de fechas más tarde ganamos en Machala Orense, que ese fue un resultado muy espectacular, y a partir de ahí despegamos y seguimos con esa puntuación de 4 de cada 6 puntos, 6 de cada 6 puntos. Luego tuvimos 3 empates consecutivos en un momento determinado, que empatamos también de nuevo con Libertad, empatamos con Delfín, empatamos 3 partidos seguidos. Ahí entró un poco el nerviosismo, para mí injustificado, lo sacamos adelante y a partir de ahí sí que ya no volvimos a aflojar, fuimos ganando. Es verdad que hay 2 equipos que son normalmente los que a nivel de puntos son referentes aquí, que son Barcelona y Liga junto con Independiente. Liga ha estado un poquito por debajo de puntos con respecto al año pasado. También es verdad que son los máximos representantes de este año en Libertadores del Ecuador, llegaron a semifinales haciendo una temporada espectacular y Barcelona pues se fue complicando un poco a nivel quizá institucional, no les ha salido la temporada y se han quedado un poquito por debajo en puntos, y nosotros hemos aprovechado para destacarnos con este nuevo formato. La gente se queja del formato, dice que se hizo casi que para nosotros ya seríamos campeones con el formato anterior, porque ganamos la primera etapa y ganamos la segunda. Nosotros no salimos beneficiados del hexagonal. El hexagonal a nosotros nos obliga ahora a volver a ganar cuando nosotros ya teníamos la liga ganada, ¿no? Pero a pesar de levantar el título, Independiente no ha dejado de trabajar y sus torneos en el cierre del año 2025 son múltiples, sobre todo para sus formativas. Roberto Arroyo, gerente deportivo del grupo IDB. El propósito es siempre en cada año darle al menos un torneo o 2 a cada categoría, que los jugadores puedan competir 4 o 10 partidos anualmente a nivel internacional.
y este año pues hemos estado en el torneo de Albion, de pioneros en Uruguay con la sub-15, estuvimos también con la sub-16 en el torneo del Atlético de Madrid en España, la misma Copa Mitad del Mundo con la sub-18. El próximo año ya estamos confirmados para participar en el torneo del Arsenal en mayo, entonces eso será la primera vez que podemos asistir a ese torneo y cada vez ir incrementando pues ese nivel. Ahora bien, el campeón del fútbol ecuatoriano sigue innovando, y es que ahora su imperio y sello futbolístico lo ha llevado a otros países. El último club confirmado fue Curitiba, de Brasil. También ya lograr exponenciar esto a nivel internacional, y esa es la idea del multiclub, de en algunos lugares generar un proceso similar, como en Colombia lo estamos haciendo ya con las formativas del Atlético Huila, o también tener contextos en donde los jugadores puedan exponerse, como pasó también con Andy Velasco, por ejemplo, el año anterior en el Atlético Huila, que jugó una temporada, o Steven Góngora de Juniors, que estuvo en el Numancia durante una temporada y ahora probablemente pueda estar en primer equipo. Entonces son jugadores y casos que nosotros tenemos que ir entendiendo y analizando dónde exponerlos de mejor manera. Una teoría o incluso una hipótesis marcada por esta investigación periodística es que el grupo IDB está a la vanguardia de la tecnología, tanto así que incluso supera a la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol en infraestructura e innovación tecnológica, en puntos importantes como los deportivos e incluso ciencia y medicina. ¿Esto es real? Desconozco que tenga la selección, que tengan los otros equipos, pero sí le puedo decir que nosotros estamos a la par de la tecnología mundial. Hemos conocido, ahí sí, complejos, departamentos médicos, gimnasios de muchos equipos en el mundo, y hemos ido replicando las cosas importantes de ahí. Si eso da que estemos superior a algunos clubes y la selección, pues así será, pero nosotros no estamos para competir, sino simplemente para tener lo mejor. Si queremos que nuestros jugadores sean los mejores del planeta, pues tienen que tener los mejores instructores, los mejores profesores, los mejores médicos, los mejores instrumentos. He tenido suerte en el fútbol. El Willem II de Holanda era un club chiquitito pero que tenía buenos medios. Quizá PSV tiene todavía más medios de los que puede tener un club de media tabla de Holanda, y los equipararía con lo que hay aquí en Independiente del Valle, con la diferencia de que nosotros lo tenemos todo concentrado en esta instalación, ¿no? Yo te pongo un ejemplo: cuando un jugador tiene que hacerse una ecografía en PSV, tiene que ir a la clínica que hace las ecografías. Nosotros tenemos el ecógrafo aquí mismo. Entonces, cuando un jugador tiene que hacer la prueba de esfuerzo en PSV, va a la clínica y hace la prueba de esfuerzo para firmar el contrato. Aquí la prueba de esfuerzo se puede hacer en una sala al lado del ecógrafo, ¿no? Independiente del Valle, ¿qué ha tenido este año? Mira, creo que mis compañeros han tenido menos suerte que yo con las lesiones, ¿no? Yo entiendo que un Barcelona donde hubiese jugado Octavio Rivero todos los partidos y Joao Rojas todos los partidos hubiese tenido un potencial mayor, y no tuvieron esa suerte. También se les lesionó el arquero, aunque Darroa Barrena ha hecho una temporada espectacular, y creo que ellos no han tenido esa suerte. También Liga ha tenido alguna lesión, AD no empezó jugando, luego pues tuvieron una lesión en el arco, aunque es verdad que lo están haciendo muy bien, pero han tenido varias lesiones, y yo he sido el que menos lesiones ha tenido hasta ahora. Sí es verdad que Independiente del Valle, y lo nombro siempre, hizo una reinversión este año trayendo la termografía, que es una máquina que ve la temperatura de las piernas del jugador músculo por músculo y te indica qué parte muscular puede estar un poco más cargada, ¿no? Entonces, cuando llega el jugador por la mañana, le cuidado porque tal jugador en la termografía dio carga de piernas alta, a lo mejor pues tuvo un problema en el entrenamiento anterior, o simplemente se fue a caminar con el perro y fue a una montaña y tú no lo tenías previsto y volvió cargado. Pueden pasar muchas cosas que no están solo controladas en el entrenamiento, y creo que el ir a Europa y traer esa máquina, que por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la hemos tenido todo el año. El Villarreal acaba de comprarla ahora, entonces estamos a la vanguardia gracias a que tenemos unos propietarios y una dirigencia que siempre va un paso por delante y que entiende que cuando hay que gastarse el dinero en algo, hay que gastárselo, y se lo han gastado en eso, y eso nos ha permitido reducir el número de lesiones, lo cual aumenta la rentabilidad de cada futbolista, porque tú al final tienes que dividir lo que te cuesta al jugador de traspaso y de salario entre los partidos que ha jugado. Un jugador que se rompe y solo juega 2 partidos y te ha costado 2 millones, te ha costado 1 millón por cada partido, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido una rentabilidad muy alta de la plantilla gracias a la prevención de lesiones que la dirigencia nos ha puesto y los profesionales que nos han puesto.
Y en el cierre de este reportaje hay 3 puntos caóticos que se han desarrollado en el fútbol ecuatoriano en este 2025. El primero, amaño de partidos y ser víctima de estas mafias del fútbol. La pregunta es, ¿Independiente del Valle ha tenido propuestas para amañar partidos o extorsionar a sus jugadores? No de hoy. Desde hace muchos años yo fui presidente del Independiente Juniors 2 periodos bastante largos, y el primero fue en el 2018 cuando agarramos el equipo en segunda categoría, cuando lo convertimos en Independiente Juniors, y ese año logramos el ascenso. Ese año, en la liguilla final, nos enfrentábamos a un equipo de Guayaquil, y justo cuando íbamos a jugar contra ese equipo en la cancha de Fertiza, buscaron a 5 jugadores del club para tratar de amañar un partido. Algo que es una práctica muy común y cotidiana en el ascenso del fútbol ecuatoriano. Afortunadamente, ese grupo de chicos, que además les ofrecían, si usted se ponía a calcular a cada jugador, 2 o 3 salarios de una sola. Era como agarrar 3 meses de sueldo de golpe a cada jugador. Y esos chicos que fueron formados en Independiente, me acuerdo de Nazareno, de Reni Jaramillo, de Andy Burbano, de Wilter Ayoví, se acercaron donde nosotros, a la cabeza de Pechón, porque en ese momento Pechón era el entrenador del Independiente Juniors, y nos plantearon la situación, y levantamos un caso dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Inclusive fuimos a una audiencia, hubo en su momento una penalización para este tema, pero no está solo relacionado con el tema de puntualmente las casas de apuesta, porque lo que han hecho las casas de apuestas, las que se han constituido legalmente, es hacerlo de una manera correcta, porque las apuestas deportivas en el Ecuador irregularmente existen desde hace muchos años, y el amaño de partidos desde antes que desembarquen acá las casas de apuestas. ¿Y qué se puede hacer para contrarrestar estas propuestas a los jugadores de fútbol? Estamos justamente en un momento súper importante, porque estamos desarrollando y ya puliendo los últimos detalles de un plan de prevención y de educación para nuestros deportistas relacionado al amaño de partidos y relacionado a todo este lamentablemente flagelo que está viviendo hoy el fútbol de nuestro país. Estamos convencidos que la mejor herramienta y el mejor camino para poder combatir esto es la prevención, es la educación de nuestros jugadores y de nuestras jugadoras, que sepan a qué se atienen y cuáles son las consecuencias, y qué decisiones son las acertadas y las incorrectas en este camino tan complicado. La segunda, en el fútbol femenino ecuatoriano se han dado denuncias de casos de acosos a jugadoras, incluso casos de cuerpos técnicos que han abusado de su poder para persuadir e intimidar a muchachas, jugadoras y hasta niñas. ¿Cómo reacciona Independiente del Valle ante esta realidad que vive el fútbol femenino y cómo contrarrestarlo? Bueno, de ello voy a partir de cómo era antes. Yo nunca fui una jugadora profesional, siempre lo he dicho, pero desde el lado amateur viví muchas cosas como jugadora y entrenadora que me hicieron darme cuenta de que las mujeres, aunque no tengamos pocas oportunidades, también tenemos pocas oportunidades por este tema, porque han habido muchas jugadoras en mi tiempo que tuvieron que renunciar al fútbol por este tema, justamente. Entonces, entrenadoras, árbitras, seguramente que han pasado por lo mismo, y yo creo que no depende del género, depende del talento, ¿sí? Tampoco depende del área, ¿no? Siempre he dicho, y aquí me gusta mucho enfatizar, que los mejores chefs son hombres, ¿verdad? Decimos, los mejores estilistas son hombres. ¿Por qué una gran árbitra, una gran doctora, una gran mujer no puede estar dentro del fútbol? Entonces siempre comparo esta parte. A partir de eso, nosotros como club siempre nos estamos esforzando en que esto no suceda aquí. Tenemos áreas que siempre velan por las jugadoras, desde el área de desarrollo humano, desde el área de psicología, desde el área deportiva. Estamos todos pendientes de ellas. El hecho de tener aquí a las tutoras que nos ayudan muchísimo también cumplen esta función de lo que dice, tutoras, de ayudarlas a saber cuándo poner un no, cuándo poner un sí, cuando una jugadora tiene que también saber que tiene que y merece el espacio que merece, cuando una jugadora prioriza primero ser persona, mujer y luego una jugadora. Entonces desde ahí enseñarles esos valores que quizá en sus áreas, cuando estaban en sus barrios, cuando estaban en sus provincias, carecían de eso porque
es la idiosincrasia, todavía estamos creciendo como sociedad, digo todavía porque nos falta, hemos mejorado, pero acá en el club yo me quedo tranquila de que ahora tenemos profesionales dentro de nuestras áreas que velan por las jugadoras y por sus derechos también, no solo como jugadoras, sino como personas. Y la última, uno de los momentos más delicados en el fútbol ecuatoriano fue cuando un jugador de Independiente fue criticado y hasta rechazado por su propia familia y amigos por ser convocado a la selección nacional. Fue el caso de Darwin Guagua. Pero este no es el único caso de jugadores que han sido expuestos. También hay muchos casos de jugadores que vienen de familias disfuncionales. Hay que cuidar su salud emocional y mental, cómo se trabaja en el corazón de los muchachos, en su educación, en el ser humano y deportista. Yo no puedo entrar a valorar si el tema de la selección, porque eso es trabajo de BKSS, ¿no? Y si él lo vio para debutar, pues ahí tomó su decisión. Eso generó un odio enorme contra el chico, que no tenía ninguna culpa, ni tampoco el seleccionador, porque es una cosa técnica que él valoró. Y el chico estaba bastante mal al principio de temporada. Luego lo dijo en una entrevista aquí, que sabes que nosotros tenemos un podcast directamente, independientemente, aquí en Independiente del Valle, y él lo dijo, que hasta gente de su propio barrio, de su propia comunidad, le insultaba por haber debutado con la selección, ¿no? Entonces yo lo que hice con él fue decirle que se fuera a la 19, que jugara allí tiene... Él se lleva muy bien con los profesionales, pero allí tiene a sus amigos. Entonces que se fuera a la 19, jugara con sus amigos, se olvidara de ese foco mediático. En un partido de la 19 va a haber 1 o 2 que le van a decir alguna tontería, pero no son 2.000 ni 4.000. Y él se fue allí, se recuperó muy bien, seguía entrenando con primera. Él se había ido también con la selección y a la Libertadores Sub-20, con lo cual no había estado en primera, con lo cual para mí no podía jugar en primera. Cuando terminó ese periplo internacional, empezó a entrenar fijo con nosotros, y cuando habían pasado 1 mes o 2 meses, ya era de largo de lo mejor de los entrenamientos. Los profesionales ya le habían puesto la etiqueta de Javi, este jugador está ya para ayudarnos, que fue cuando lo pusimos con Católica, hizo el gol y la asistencia, y a partir de ahí empezó a jugar. Pero lo que no puedes es tirarlo a los leones directamente cuando hay un entorno que no le está ayudando, y que él psicológicamente a lo mejor lo menos que le apetecía era ponerse en el medio de un estadio a que lo esté insultando todo el mundo, y se lo pasó mucho mejor en la 19, que es de lo que se trata, en un jugador joven que sea titular el mayor número de partidos posible. Vino y lo hizo. El otro día leí un comentario bastante feo, no sé de dónde sale, viene del mundo periodístico. Un periodista dice que Independiente del Valle y Javier Rabanal le han hecho mucho daño a Darwin Guagua. La palabra daño, a mí que me expliquen de dónde sale, ¿no? Quizá le hacen más daño ese tipo de comentarios. Yo he cuidado a Darwin Guagua dentro de lo futbolístico como si fuera un hijo mío. Igual que he hecho con Lerma, que ahora está destacando, está haciendo unos partidos muy buenos y ha aumentado sus ritmos hasta el nivel de lo que se va a encontrar en Europa, que es lo que necesitaba, jugar a ritmos altos. Yo a los canteranos los cuido mucho, lo que no los pongo es por ponerlos, porque sé lo que pasa con los canteranos. La gente los pide mucho, y cuando hacen 2 partidos malos cambia totalmente de opinión y los empieza a insultar, que eso ha pasado con Guagua. Yo lo puse de extremo un partido, no le salió un buen partido de extremo cuando él se encuentra más cómodo jugando de interior, y cambiaron pedir que pusiera Guagua y que el entrenador era un burro porque no ponía Guagua, a insultar a Guagua y decir que no vale para nada. Entonces yo no me puedo llevar por eso, yo me tengo que llevar por lo que veo aquí en el campo de entrenamiento, cuidar a los chicos al máximo, darles mi experiencia. Yo he tenido la suerte de poder trabajar con grandes jugadores y ver grandes jugadores trabajar, muchos de ellos están en la Premier League ahora, y el año y medio que pude trabajar pues con los Xavi Simons, con los Savinho, con los Cody Gakpo, con todos esos jugadores, Noni Madueke, que estuvieron en el Mundial de Clubes, todos esos jugadores, ver trabajar todos los días a Alexander Isak, el delantero del Liverpool. Lo que yo vi me lo quedo para mí, cómo los trataron sus diferentes entrenadores, tanto Ruud van Nistelrooy como Adri Koster, cómo trataron con esos jóvenes talentos, cómo los llevaron a dar el siguiente paso. Eso es lo que yo me quedo para mí. Yo no puedo cambiar mi manera de trabajar y mi intuición con ellos por lo que opinen 4 en redes sociales o por ahí, o un periodista que dice que yo le he hecho daño a Darwin Guagua. Pero este no es el único caso de jugadores que han sido expuestos. También hay muchos casos de jugadores que vienen de familias disfuncionales. Hay que cuidar su salud emocional y mental, cómo se trabaja en el corazón de los muchachos, en su educación, en el ser humano y deportista. Ese es el mayor desafío que tiene el Independiente, y en estos ya más de 18 años de proceso de crecimiento del club y de formación de talento, nos hemos encontrado con desafíos muy complejos, con otros que se han sabido sortear. Y acá lo primero que te quiero decir es que estamos tratando con seres humanos, y que cada persona tiene un mundo diferente y que cada problemática es un mundo diferente.
Y acá no es como en el tema futbolístico, que podrías corregir un mal control, o puedes corregir un mal posicionamiento, una mala lectura de juego, puedes potenciar la velocidad, o puedes mejorar la masa muscular, o puedes mejorar los hábitos de alimentación. En este caso estás hablando de temas muy sensibles a nivel afectivo, a nivel psicológico, a nivel emocional, que en la mayoría de los casos exceden el metro cuadrado del jugador, o del chico, o de la chica, porque son problemas familiares, son problemas de violencia estructurales, son problemas... Hoy convivimos en un país donde los GDO se han tomado gran parte de los territorios de donde provienen estos chicos, y estos chicos tienen un alto grado de vulnerabilidad que los pone en situaciones muy complicadas. Hace poquito tiempo, lamentablemente, falleció un chico del Independiente Juniors, un mal momento, una mala decisión, se cruzó una bala, le dispararon y falleció. Hace 6-7 años pasó algo similar con Mauri Quiñones, que era un chico de muchísima proyección. El desafío es grande y hay un lado que se ocupa particularmente de esto, que es el Departamento de Desarrollo Humano, en conjunto con IDB Raíces, y ahí es donde el club ha entendido que estos procesos necesitan un acompañamiento, primero desde la decisión de invertir un montón de recursos para fortalecer esa parte del club, con psicólogos, con trabajadores sociales, con gestores culturales, con antropólogos, con sociólogos, que acompañan de distintas maneras estos procesos, que son los más complicados, porque vuelvo y repito, no hay una receta exacta para acompañar a un chico que viene con problemas de adicción desde su casa, o que muchas veces excede los límites de la disciplina, siempre entendiendo que son seres humanos y que necesitan una oportunidad y que necesitan herramientas para superar esa adversidad. Y en la mayoría de los casos se logra, en otros casos no se logra. Los límites se marcan a partir de cada acción que se genera. Nos ha pasado con el masculino, con el femenino, de tomar decisiones difíciles, y en la mayoría de las veces tratar de acompañar, tratar de que esos problemas se sanen y de que los chicos y las chicas cada vez puedan superar estas adversidades. Así Independiente del Valle se va consolidando a nivel internacional como un modelo deportivo ejemplar a nivel mundial. Esto a pesar de que del Ecuador todavía hay dudas de que este equipo puede llegar a ser una potencia futbolística a nivel del mundo. El método IDB, una investigación periodística de Paul López Encalada, con la producción de Vladimir Enríquez y el sello de Match Deportes, gente que sabe de radio.